creepypastas para poner de fondo mientras estudias para tu semana de exámenes finales. La sensación de que alguien me observa. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que alguien te observa? Estoy seguro de que sí. Es una sensación inquietante. Sabes que hay algo, o peor aún, alguien, que te está mirando. Sin saber qué puede hacerte, ni en qué momento. Eso es exactamente lo que yo también estoy sintiendo. Todo comenzó un lunes. Salí del trabajo a eso de las 5:30 p.m. No me encontraba de muy buen ánimo. Estaba estresado por la jornada pesada, así que decidí caminar un rato por el parque, que está a 2 cuadras de mi casa. A veces suelo caminar durante 1 hora, para despejarme. También me sirve como algo de ejercicio, ya que paso casi todo el día sentado frente a la computadora. Esa rutina me ha convertido en una persona sedentaria, de mal humor, y con poca energía. Uno de mis compañeros de oficina, Shaun, con quien casi no hablo, fue quien me recomendó tener una rutina de caminata al menos 3 veces por semana después del trabajo. No sé mucho sobre él. Su escritorio está 2 filas más allá del mío. Lleva 5 años trabajando allí. Pero siempre me ha parecido un tipo extraño. Rara vez habla con alguien. Durante la hora de comida está solo. Nunca se integra cuando vamos a jugar billar, o a las reuniones en casa de alguno de nosotros. Parece tomarse muy en serio eso de que, en el trabajo no hay amigos. Por eso me pareció inusual, que él se acercara a hablarme. Aunque hubo algo más raro relacionado con él. Un día, durante el turno, fui al baño que está en la planta baja. Allí casi no hay luz. Solo 3 oficinas vacías, y un pasillo silencioso. Cuando abrí la puerta del baño, me sobresalté al verlo. Shaun estaba frente al espejo, completamente inmóvil. Con la luz apagada. En ese instante se giró, encendió el interruptor. E hizo como si se estuviera peinando. Yo salí enseguida, confundido, por aquella extraña escena. Ese lunes, ya en el parque. Aparqué al lado de la banqueta. Me puse los tenis, y comencé a estirarme para calentar. El sol todavía golpeaba fuerte. Era verano. Así que el cielo tardaba en oscurecer. Llegaban adolescentes, jóvenes, y adultos con sus hijos, para pasar la tarde. Empecé a caminar con normalidad, intentando limpiar mis pensamientos. Nada parecía fuera de lugar. Hasta que llegué a la sección del parque rodeada por árboles enormes, donde la luz del sol apenas se filtraba. De pronto, me di cuenta de que era el único caminando por ese tramo. Algo se sentía fuera de sitio. Juraría haber visto, por el rabillo del ojo, a una persona detrás de mí hace 1 minuto. Pero al detenerme y voltear, no había nadie. Los árboles cubrían mi camino de sombras. El ruido de los autos disminuyó. Los pasos y las risas de los niños se apagaron. Una calma espesa se cernió sobre el ambiente. Una paz que podía cortarse con un cuchillo. Una pesadez invisible comenzó a posarse sobre mi piel. Nadie venía. Nadie reía. Las ramas crujían. Mis sentidos estaban en alerta máxima. Esperando que algo saltara en mi cara, en cualquier momento. Me quedé quieto, 1 minuto. Al no pasar nada, reanudé la marcha con pasos acelerados. Al salir de esa sección, la gente volvió a aparecer a la distancia. El bullicio creció. El atardecer moría. Pero la luz me tranquilizó. Esbocé una ligera sonrisa. Hasta que escuché un crujido detrás de mí. Me giré por instinto. Solo para ver un montón de hojas flotando cerca del suelo. Como si algo, o alguien, hubiera emergido de ellas. Y escapado, a toda velocidad. Cuando llegué a mi auto, ya era de noche. Estaba agotado, ansioso por volver a casa. Pero mientras me acercaba, sentí nuevamente esa pesadez, a la distancia. El vértigo. La oscuridad. El movimiento de las copas de los árboles. Todo me hacía pensar, ¿qué diablos pasa ahora? Volteé una vez más. Nada. Pensé que estaba perdiendo la cabeza. Que todo era producto del estrés. Aún así, me di prisa, encendí el carro. Y me fui lentamente. A la mañana siguiente, ya había olvidado el incidente. Martes. La rutina de siempre. Sin embargo, justo cuando estaba por subir a mi auto, un golpe en el pecho me detuvo. Había una mano marcada con tierra, en el espejo del conductor. Eso me heló la sangre. No quise dejarme llevar por el miedo. Intenté pensar con lógica. Seguramente era una travesura, de algún vecino. Me obligué a creerlo. Y me fui al trabajo. El día transcurrió con normalidad.
Hasta las 4:57 p.m. Ya a punto de terminar el turno, bajé al baño. 2 compañeros esperaban en la puerta, listos para salir cuando dieran las 5. Al regresar a mi escritorio para recoger mis cosas, lo vi. 3 hojas secas, sobre mi teclado. Me acerqué. No había mensaje. Solo hojas. Con algo de tierra manchando las teclas. Alcé la mirada, dispuesto a reclamarle al gracioso que me había jugado la broma. Pero algo me detuvo. Una fuerza invisible paralizó mi garganta. No pude decir nada. Solo tomé las hojas y las tiré a la basura. Esa sensación volvió, aunque solo por un instante. Al llegar a mi auto, temí encontrar otra marca. Pero no había nada. Solté una risa nerviosa, queriendo burlarme de mi propio miedo. El resto del día pasó sin incidentes. Miércoles. Estaba más alerta, más retraído. Me sentía un tonto, bajo las miradas curiosas de mis compañeros. Pero no podía evitarlo. Esa noche, me tocaba volver a caminar en el parque. Poco después de las 6 llegué. El aire era cálido y tranquilo. Creí que todo lo anterior había sido una exageración de mi mente. Di 4 vueltas completas, disfrutando la libertad, el viento, el sol ocultándose lentamente. Aún tenía energía para una más. Entonces llegué de nuevo al camino de los grandes árboles. El ambiente se enfrió repentinamente. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Bajé el ritmo, caminando con cautela. Y la sentí otra vez. Esa mirada. Esa presencia. Esta vez no me detuve. Seguí caminando, negándome a mirar atrás. Pero cuando salí de la penumbra, y la luz de los faros me envolvió, no resistí. Me giré. A lo lejos, entre las sombras, una figura oscura me observaba. De pie. Inmóvil. No se le notaba el rostro. Abrí los ojos como platos. A la mierda, susurré, y corrí a casa. Horas después, atrapado en mis pensamientos. El pánico me tenía de nuevo. Aseguré puertas y ventanas. Estaba decidido a llamar a la policía si era necesario. Pasé la noche vigilando, esperando ver aquella figura otra vez. El sueño empezó a vencerme. Pero antes de ir a la cama, me acerqué a cerrar la persiana. Y la vi. Ahí estaba. Esa cosa estaba de pie, afuera de mi puerta. Quieta era. Igual que en el parque. Mi corazón se aceleró. Mi respiración se volvió entrecortada. Cerré la persiana intentando calmarme. Cuando reuní el valor para mirar de nuevo, la figura se había acercado. Más cerca. Ahora podía distinguir su forma. Mi mente se nubló. Ese hombre misterioso se me hizo familiar. Corrí hacia la puerta. Miré por el ojo del picaporte. Y ahí estaba. De pie. Inmóvil. Shaun sonreía levemente. Pero eso no fue lo que más me asustó. Lo que me heló por completo fue el brillo del cuchillo que sostenía en la mano. El disco de vinilo. No sé por dónde empezar. Esto sucedió hace varios años, cuando aún estaba en secundaria. Hoy tengo 24 años, pero en aquel entonces tenía solo 14. Yo era la líder del grupo de chicas populares de la escuela, lo que algunos llamaban las abejas reinas. Y lo admito, era una persona horrible. Las demás me seguían, pero no porque me quisieran. Me temían. Me aseguraba de que todas supieran quién tenía el control. Me burlaba de ellas, las manipulaba, las hacía competir entre sí por mi atención. Si alguna intentaba sobresalir demasiado, me encargaba de hacerla sentir insignificante. Pero nunca pensé que eso tendría consecuencias. Siempre me ha gustado lo vintage, en especial los discos de vinilo. Mi colección era enorme, y todos sabían cuánto los apreciaba. Fue por eso que, en mi cumpleaños número 14, una de mis amigas me regaló uno. El envoltorio era completamente negro, sin decoraciones ni etiquetas. Cuando lo saqué, noté que era más pequeño de lo normal. No tenía título ni información sobre el artista. Lo encontré en una tienda de antigüedades, dijo ella con una sonrisa tensa. Pensé que te gustaría. No hice preguntas. Solo lo dejé junto a los demás regalos y continué con la fiesta. Esa noche, cuando la casa quedó en silencio, me encontré con el disco otra vez. La curiosidad me ganó. Me acerqué al tocadiscos, lo coloqué con cuidado y bajé la aguja. El vinilo comenzó a girar. La aguja se deslizó suavemente sobre su superficie. Y entonces escuché la voz. No había instrumentos. Solo una mujer cantando con un tono frío y distante. It's a fine day. People open
Windows. Teile have uses. Just for a short while. La voz no sonaba humana. Era hueca. Como si viniera de algún lugar muy lejano. Como si no estuviera cantando para entretener sino para llamar a algo. El eco hacía que cada palabra rebotara en mi habitación, envolviéndome en un sonido que me provocó escalofríos. No había emoción en su voz. No había alegría ni tristeza. Solo un vacío. They walk by the grass. And they look at the grass, they look at the sky. It's going to be a fine night to news. Mi piel se erizó. La canción tenía una estructura repetitiva, casi hipnótica. Me costaba respirar. De pronto, el disco terminó abruptamente con un ligero clic. Me quedé inmóvil, con la sensación de que algo en la habitación había cambiado. Intenté distraerme volteándolo para escuchar el otro lado, pero era la misma canción. No quise pensar más en ello. Lo guardé y lo puse en mi estante. El lunes siguiente, cuando llegué a la escuela, mis amigas no estaban. Al principio pensé que solo estaban llegando tarde, pero cuando pasaron las horas y no aparecieron, comencé a preocuparme. Fui a preguntar a los profesores. Se cambiaron de escuela, me dijo uno de ellos. Y también de ciudad. Me quedé helada. ¿Cómo era posible que todas se fueran al mismo tiempo? Ahora que ellas no estaban, la realidad me golpeó con fuerza. No tenía a nadie. Había sido cruel con todos. Me había quedado sola. La presencia. Desde esa noche, todo cambió. Mi habitación ya no se sentía segura. Me acostaba, apagaba la luz. Y sentía que algo me observaba. No era una paranoia normal. Era real. Podía sentir su mirada. Una presencia pesada, oscura, llena de odio. Los despertares nocturnos comenzaron poco después. Me despertaba de golpe, sin aliento, con una sensación horrible en el pecho. Como si alguien me estuviera robando la energía. Y entonces, una noche, lo vi. Abrí los ojos y allí estaba. Una silueta oscura, con cabello largo, de pie junto a mi cama. Mi habitación estaba en penumbras. Pero pude distinguir su rostro. O lo poco que tenía de él. Sus dientes. Dios, sus dientes. Largos, afilados, desproporcionados. No podía moverme. No podía gritar. No podía respirar. Mi visión se volvió borrosa. Me estaba ahogando. Negro. Mis padres me llevaron a varios médicos, pero todos decían lo mismo. Estás completamente sana. Pero yo no lo estaba. Las noches se volvieron una tortura. Cuando me bañaba y cerraba los ojos bajo el agua sentía que alguien me respiraba en la nuca. El chico nuevo. En medio de todo esto, un chico nuevo llegó a la escuela. Desde el principio, notó que algo andaba mal conmigo. ¿Cuándo empezó todo esto? Preguntó un día. Pensé en ello. El disco. Todo comenzó desde que escuché esa maldita canción. Se lo conté. Me pidió que se lo mostrara. Aquella tarde, mientras él lo escuchaba en mi habitación, yo esperé afuera. No quería volver a oírlo. Cuando terminó, salió con el rostro pálido. Esto es peligroso, susurró. Me explicó que la canción contenía mensajes subliminales que podían abrir portales. Y que, al parecer, algo había cruzado cuando lo escuché. Un incubo, dijo. Me estremecí. Entonces me reveló algo que me hizo sentir frío en los huesos. Tu amiga te lo dio como venganza. La verdad cayó sobre mí como un balde de agua helada. Era justo. Destruimos el disco esa misma noche. Pero no cambió nada. El final o el principio. Pasaron los años. Y todo empeoró. No importa cuánto rece, cuánto intente ignorarlo, sigue aquí. Me observa. Me susurra. Me roba la vida poco a poco. Hace poco me enteré de que mi amigo, aquel que me ayudó, se suicidó. Lo encontraron en la bañera de su departamento. Se había cortado las venas. Y yo todavía estoy atrapada en esta pesadilla. Nada cambió. Nada mejoró. A veces pienso que solo hay una salida. Que todo sería más fácil si me suicidara yo también. El juego de la vida. El origen del jugador. El mundo es un lugar peligroso y no es para menos. Allá afuera hay un montón de locos. Ladrones que matan a adultos mayores. Personas que torturan a animales por placer. Hasta las personas que deberían darte amor te pueden quitar la vida. Pero creo que en nuestro mundo, en nuestro tiempo, esto ya es normal. Eso salía en las noticias. Puros crímenes de todo tipo. Hasta parece que vivimos en una película como Guinea Pig o La Purga. Por eso, desde hace ya mucho tiempo, dejé de mirar la televisión. Ya normalmente siempre pasan lo mismo una y otra vez. Ni siquiera sé por qué seguíamos pagando el cable si tenemos internet. En serio, esto ya se vuelve muy normal en esta vida de mierda. Parece que la vida es un juego para algunos, por no decir, para todos. Dejé de mirar la televisión porque ya se volvía muy aburrido ver lo mismo una y otra vez.
Así que decidí entrar a mi Facebook a charlar con mis amigos, para ver qué podíamos hacer. Pero ninguno estaba conectado. Así que me puse a ver memes por las páginas que seguía. Mientras estaba viendo cosas random por Facebook para matar el tiempo, me salió una noticia sobre algo de unos misteriosos asesinatos y secuestros de personas. Como no tenía nada mejor que hacer, me puse a leer la dichosa noticia que decía: ya hace varios meses, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, se registraron extrañas desapariciones y asesinatos de varias personas. No se sabe las causas o razones por las que pasan estos secuestros y asesinatos en masa. La policía está intentando descubrir estos raros casos, pero no logran hallar al misterioso asesino. Se dice que estos casos pueden ser cosa de tráfico de personas para venderlos al mercado negro, o casos de extorsión. Sin embargo, la policía no ha hecho declaraciones. Han intentado atraparlo con ayuda de las cámaras de seguridad, pero cuando aparece el asesino, las cámaras producen estática. Se cree que el asesino tiene un dispositivo que distorsiona las grabaciones. Y según testigos, usa una máscara blanca con ojos negros y una sonrisa. Me quedé sin palabras. Me dije, ¿qué carajos? Un asesino con máscara. En cierta parte muy original, para mi gusto. Jajaja. Bueno, esto en serio parece un slasher de película de terror. Seguí buscando más información, ya que esto en cierta parte me llamó la atención. Normalmente, en mi país los asesinos son los típicos narcos o mafiosos, pero ver esto me recordó mucho al mundo del terror en internet. Mientras seguía investigando, logré encontrar fotos de algunos cuerpos de las víctimas de este asesino. No puedo creerlo. Este tipo deja horribles los cuerpos, como si le sacara toda la sangre. Las caras están totalmente deformadas, como si los hubiera golpeado con un martillo. Tal vez lo hace para que sean irreconocibles, o quizá esa es su marca de asesino, como los de los creepypastas. Bueno, igual es un maldito loco de mierda. No creo que deba preocuparme. Según lo que dice aquí, se cree que el asesino está por la parte de Capital. Oye, ahora que lo pienso, suena como que mata a cualquiera que se encuentre. Inocentes o criminales, da igual. Pero bueno, no le daré tantas vueltas. Solo es otro asesino más, pero con una máscara. Nada más. Dejé mi computadora y fui a comer algo. Mientras comía un sándwich, no pude dejar de pensar en ese caso del asesino de la noticia. Un asesino con un cuchillo, que usa una máscara, que saca las tripas a las personas. Esto ya no es real. Esto ya se parece a los fanfics de internet. Jason Voorhees, Jeff the Killer, Tinkamena, o ese cómic, JTHM. Bueno, ¿qué importa? De seguro ya pronto lo atraparán. ¿O acaso será que no vivo en una realidad, sino en una historia de ficción escrita por un usuario random de internet? Jajajajajaja. Sí, claro. Si esto fuera una creepypasta, el asesino tendría que haber conocido a Jeff the Killer o Slenderman. Sería muy ridículo. Mejor dicho, absurdo. Jajaja. En ese momento, de repente mi celular sonó. ¿Quién me estaría llamando? Respondí, era mi hermano. Hola Leo, ¿qué pasó? Hola Luis, ¿me escuchas? Sí, Leo, ¿qué pasó? Hermano, necesito que vengas al hospital rápido. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Es nuestro hermano Carlos. Está en el hospital, está en terapia intensiva. ¿Qué? ¿Qué carajos? ¿Cómo? ¿Qué le pasó? Al parecer, le querían robar el celular y lo terminaron apuñalando. Necesito que vengas, mamá ya está en camino. Tranquilo, ya voy. Mierda. Espero que mamá no se ponga peor con esto. Apúrate, hermano, por favor. Tranquilo, ya voy. Colgué el celular y salí rápido de mi casa. No lo podía creer. Mi hermano estaba en el hospital. Mientras esperaba el autobús, no podía dejar de pensar en él. Espero que Carlos esté bien. ¿Qué mierda habrá pasado? El autobús llegó y rápidamente me subí. Pasaban los minutos y el autobús no parecía llegar. Me levanté y le hablé al conductor. Disculpe, ¿cuánto falta para llegar al hospital? El señor respondió. No, joven, este autobús no va hacia el hospital. Entre los nervios y los pensamientos, no me di cuenta que tomé el autobús equivocado. Rápidamente me bajé y fui a tomar otro. Mientras esperaba, mi celular volvió a sonar. Era Leo. Hola, Leo, lo siento hermano, me equivoqué de autobús, pero ya estoy viajando para allá. ¿Qué? Luis, tenías que estar aquí hace 30 minutos. Mamá está aquí conmigo y quiere que tú estés aquí ahora. Tranquilo, ya estaré llegando, dile que ya estaré allá. Espérame unos minutos, ya voy. Colgué. Intenté llegar al hospital, pero no me di cuenta que eran las 11:30 de la noche. A esa hora ya casi no había autobuses. Intenté llamar a un taxi, pero me había quedado sin saldo. Así que tuve que ir a pie.
Me faltaban unas 15 cuadras para llegar. Mientras corría, noté a alguien tirado en la calle. Me acerqué. Era un hombre de unos 45 años. «Hey señor, ¿se encuentra bien?» «Señor?» No respondió. Pensé que estaría borracho, era normal ver eso los fines de semana. Pero al querer irme, noté un líquido junto a él. Me acerqué. Eso era sangre. Me levanté poco a poco, estresado. No me había dado cuenta, pero el colectivo me había dejado justo en la zona donde estaba el misterioso asesino. Rápidamente salí corriendo del lugar. Intenté que alguien en auto me llevara, pero nadie se detuvo. Seguí corriendo. Me faltaban solo 3 cuadras para llegar al hospital. Me detuve para tomar aire. En ese momento, alguien se me acercó. Un chico con capucha. «Oye, amigo, ¿tienes hora?» Eso ya era una señal de robo. «Disculpa, amigo, no tengo hora». Sacó una pistola de su bolsillo. «Creo que sí tenés hora, ¿verdad, amigo?» Me apuntó con el arma a la frente. «Dame lo que tenés». Ok, te doy todo lo que tengo, pero no dispares». Cerré los ojos, metí la mano al bolsillo para sacar el celular. Entonces escuché un movimiento brusco. Abrí los ojos. El tipo estaba colgado del cuello con una soga. ¿Qué carajos? ¿Qué pasó? Primero el tipo en la calle y ahora esto. ¿Qué está pasando? No puede ser, espero que no sea lo que estoy pensando. Sentí una mano en mi hombro. Volteé la mirada. Y no lo podía creer. Lo vi. Era el asesino. La máscara blanca. Los ojos negros. La sonrisa aterradora. Intenté correr, pero me agarró del brazo. La fuerza era tanta que sentía las venas comprimidas. Se acercó lentamente a mi oído y dijo: «Tú serás el nuevo protagonista de mi saga». Y ahí, todo se volvió negro. La casa de las almas perdidas. Había algo inquietante en la vieja casa al final del camino. Para empezar, estaba abandonada desde que alguien podía recordar. Y nadie en el pequeño pueblo de Villarosario hablaba de ella, excepto en murmullos. Para aquellos que pasaban frente a ella, un frío extraño les recorría la espalda. Y nunca, ni por accidente, miraban hacia sus ventanas. Esos cristales empañados y rotos parecían seguirte. Y el jardín, con sus árboles ya sin hojas y malas hierbas enredadas, emanaba un olor a cementerio que ni siquiera el viento lograba desvanecer. La casa pertenecía a la familia Bayona, o eso decían las historias. Alguna vez, fue la más hermosa de la región, llena de vida y risas. Pero esa familia se fue apagando, como una débil vela en la oscuridad. El último de los Bayona, un hombre llamado Jacob, fue encontrado muerto en su dormitorio hace 21 años. Nadie quiso entrar a investigar demasiado. Después de todo, todos sabían que no había sido un simple ataque al corazón el verdugo de su existencia. Alex Álvarez no era del pueblo. Había llegado hace 6 meses, huyendo de una vida en la ciudad que se le había vuelto insostenible. A sus 36 años, buscaba una vida tranquila, alejado de la vida costosa de la ciudad. La estancia en Villarosario le parecía ideal. Un pueblo donde todo es tranquilo, y donde la rutina es la misma desde años atrás. A menudo, mientras caminaba por el sendero cerca de la laguna, sus pensamientos lo llevaban al límite de la propiedad de los Bayona. Al principio, Alex evitaba la casa como todos los demás. Algo en su cabeza le decía que debía mantenerse alejado. Pero la curiosidad, ese impulso que a veces conduce a la gente a comportarse de manera imprudente, comenzó a abrirse paso en su mente. Una tarde de octubre, cuando las sombras eran largas y el aire olía a hojas quemadas, Alex decidió dar un paso que cambiaría su vida. Se detuvo frente a la casa y la miró detenidamente por primera vez. No era muy distinta de otras casas viejas y deshabitadas que había visto. Pero algo en la manera en que la luz del crepúsculo iluminaba la fachada lo inquietaba profundamente. Quizás era la forma en que las sombras parecían aferrarse a las paredes. O cómo las ventanas reflejaban en su interior una desconocida y siniestra dimensión macabra. Y entonces, como si una fuerza invisible lo empujara, Alex se encontró caminando por el sendero de grava, tierra y flores marchitas, hacia la puerta principal. La puerta, pesada y hecha de madera oscura, se abrió con un crujido largo, como si fueran gritos de lamentos. Dentro, el aire estaba viciado, cargado con el olor de la humedad y el polvo, pero también con algo más. Algo indefinible, que lo hizo contener la respiración. La sala estaba llena de muebles viejos, cubiertos de sábanas amarillentas por el tiempo. Las escaleras que conducían al segundo piso estaban intactas. Pero Alex sintió un rechazo a subir. En lugar de eso, se dirigió a la cocina. Las cortinas colgaban pesadamente, bloqueando casi toda la luz. Mientras sus ojos se acostumbraban a la penumbra, notó algo extraño.
Una silla, arrinconada, sin cubrir, y aparentemente utilizada recientemente. Se acercó, su corazón latiendo más rápido. Sobre la mesa frente a la silla había una hoja de papel, amarillenta y quebradiza, como si hubiera estado allí durante décadas. Pero con una tinta fresca que decía: «Bienvenido de nuevo, Jacob. Te estaba esperando». Alex sintió un escalofrío por todo su cuerpo. Dio un paso atrás, pero algo lo detuvo. La casa, con su atmósfera sofocante y su silencio aterrador, parecía esperar algo de él. De repente, un fuerte ruido de pasos resonó por el pasillo. Como si alguien bajara las escaleras pesadamente. El sonido hizo eco en la casa vacía. Y Alex se quedó paralizado, su mente se bloqueó por completo. No podía moverse, ni siquiera gritar. Una figura apareció en la entrada del salón, apenas visible en la penumbra. Era un hombre, alto y delgado, con una cara pálida y hundida. Como si hubiera estado enfermo durante mucho tiempo. Llevaba ropa antigua, como si hubiera salido de otra época. Pero lo más aterrador de todo eran sus ojos, o más bien, la ausencia de ellos. En su lugar, había dos huecos negros, que parecían absorber la poca luz de la habitación. Alex intentó retroceder. Pero sus pies parecían ser sujetados fuertemente por manos saliendo del suelo. Como si la casa misma lo estuviera atrapando. El hombre comenzó a avanzar lentamente hacia él. Y con cada paso, el aire se volvía más pesado, más denso. Alex comenzó a respirar de manera agitada, como si el oxígeno se le escapara. «Jacob», susurró la figura, con una voz que parecía surgir de lo más profundo del infierno. «Finalmente has vuelto». «No, no soy Jacob», tartamudeó Alex, tratando de recuperar el control de su cuerpo. Pero la figura no se detuvo. Extendió una mano, cadavérica, hacia él. En ese momento, Alex sintió una punzada de dolor en el pecho. Un dolor que se extendió rápidamente por todo su cuerpo. Era como si alguien hubiera desgarrado su pecho, y estuviera apretando su corazón con fuerza. Con un último esfuerzo, Alex logró dar un paso hacia atrás. Pero sus pies se enredaron, y cayó al suelo. El impacto lo hizo perder la visión por un segundo. Y cuando abrió los ojos, el hombre había desaparecido. La casa estaba nuevamente en silencio. Pero el dolor en su pecho persistía. Alex, jadeando, se levantó tambaleándose, y corrió hacia la puerta de entrada. Sintiendo que algo oscuro y malvado lo seguía de cerca. Cuando finalmente salió de la casa, la luz de la luna lo golpeó como un balde de agua fría. Corrió sin mirar atrás. Y no se detuvo hasta que llegó a su casa, al otro lado del pueblo. Cerró todas las puertas y ventanas, encendió todas las luces. Y se sentó en una esquina, a temblar, y llorar. Esa noche, Alex no pudo dormir. Cada vez que intentaba hacerlo, veía al hombre sin ojos. Avanzando lentamente hacia él, llamándolo Jacob. Pero lo peor vino al amanecer. Cuando notó una mancha oscura en su piel, justo sobre su corazón. Era una marca, un hematoma, en forma de mano. Una mano cadavérica. Después de ese día, Alex se sintió diferente. Había algo en él que había cambiado. Sus pensamientos se volvían oscuros. Y en las noches más frías, escuchaba pasos fuera de su puerta. Los vecinos empezaron a darse cuenta de que algo no estaba bien con él. Ya no saludaba, ni sonreía. Y cada vez que alguien le preguntaba si le ocurría algo, él simplemente respondía que no era nada. Y se despedía apresuradamente. Un mes después, los vecinos hicieron un macabro descubrimiento. Alex yacía muerto en la cocina, sentado en una silla. Su cuerpo rígido y sin vida estaba inclinado hacia adelante. Con la cabeza golpeando contra la mesa. Como si en sus últimos momentos, hubiera intentado desesperadamente levantarse. Pero algo oscuro y siniestro lo hubiera retenido. El aire dentro de la pequeña morada parecía más denso. Como si hubiera absorbido los gritos de agonía de los condenados. Su corazón, se había detenido inexplicablemente. Pero no fue la muerte lo que atormentó a quienes lo encontraron. Fue su rostro. En la penumbra, la expresión de Alex era un grito silencioso. Sus ojos, ahora eran dos pozos de desesperación. Sus labios, estaban estirados en una mueca de horror. Nadie sabe qué había visto en sus últimos momentos. O qué abismo había contemplado, más allá de la realidad. La gente comenzó a especular. Pero nadie tenía pruebas concretas. Sin embargo, una cosa era segura. La marca en el pecho de Alex, en forma de mano cadavérica. Era una huella siniestra. Como si los dedos de algo más allá de este mundo hubieran perforado su carne, y arrebatado su alma. Era la prueba.
De que había sido llamado de vuelta. A la casa que está al final del camino. Infierno en tierra. Es una vez no tanto tiempo era un pueblo pequeño y muy unido, atormentado y muy poco tranquilo gracias al clima del lugar. De hecho el verano, lejos de ser una excusa de vacaciones es un horror. Marshall fue uno de esos niños que tuvo que sufrir una de esas caras feas. Un día tranquilo pero que hacía un calor inmenso, el cielo no era una buena señal. Eran nubes de lluvia y no de las ligeras. Llega a la noche. La casa de Marshall termina afectada por un deslizamiento de tierra y apoyado por las inmensas lluvias, la avalancha de tierra y lodo termina por destruir algo de su casa mientras que se ven en él la suciedad y cuerpos de animales, golpeados por las olas de tierra mojada, bajados directamente de los cerros. Ahí es donde conoce a Bill, un muchacho algo aventurero lo encuentra durmiendo con dificultad en el techo de la casa. Sus padres fueron arrastrados por la tierra y es probable que haya quedado huérfano. Bill, en su empatía, decide ayudar a Marshall trayendo a diferentes personas y así rescatarlo. Se hicieron bastante amigos en medio de la tormenta y con algunos problemas, pero al final se pudo. Marshall durmió en la casa de Bill, en donde pudieron conocerse mejor. Más algo durmiente, muy antiguo, se levanta luego de los deslices en el cerro. Un peligro muy viejo. Mucho tiempo después y en una situación riesgosa se pudo conocer a Gabriel. Estaba siendo perseguido por perros, pero había algo malo con los canes. Marshall los pudo espantar, pero recibió algunas mordidas y con ayuda de Marshall pudieron bajar a Gabriel. Era un niño particular, temeroso, nervioso, es normal por los ataques, pero en serio, era defensivo en todo momento. Algo malo pasaba. Su padre no era el problema, o eso aparentaba. El señor Nast, padre de Gabriel, era un hombre preocupado por su hijo y que no sabía qué le pasaba. Se le han complicado las cosas desde la desaparición de su madre durante las tormentas del verano pasado. Sin embargo, pese a todo, Gabriel sí sabía del secreto, pero no quería contarlo. Duró semanas así, y el pueblo se escandalizaba por muertes de perros o la agresividad de ellos, también por la desaparición de gatos e incluso el cambio repentino en la actitud de vecinos o familia. Pero luego de una conversación entre Marshall y Gabriel se llegó a un acuerdo: resolver el problema. Los llevó a un lugar algo extraño, una choza de un loco que alguna vez fue el abuelo de Gabriel, exclamando que, luego de unos días desde que le explicara las cosas recolectadas, fue a gritar al bosque para más nunca volver. Esa choza vieja, sucia, a Marshall solo le recordaba a sus padres perdidos y a Bill solo le daba incomodidad máxima, dando recuerdos que jamás tuvo sobre algo que no puede explicar. Unos dibujos hechos en papeles muy antiguos lo explicaban todo. Una tumba al lado del cerro con un monstruo vetusto atrapado. Los chicos se sorprenden, sobre todo Bill, alguien muy inteligente que desde siempre se cuestionó los sucesos del pueblo. El otro dibujo da la pista definitiva. Al otro lado del muro de madera está otro retrato, una cantidad de personas muertas o atacando a otras mientras el foco principal solo se queda quieto. Una presencia de la violencia. Era un sentimiento extraño que lo sobrepasaba. Gabriel solo se quedaba ahí parado, atónito total, y le dice a Marshall: para más nunca volver. Días pasaban, días incómodos, donde las nubes se agitaban y la gente varias veces pasaba corriendo y gritando en las calles, perseguidos por su propia sombra. Bill solo pensaba en los dibujos de una época algo vieja que tal vez sus abuelos lograron vivir, pero ellos están muertos. No hay forma de saber qué pasa. Marshall está desconcertado desde esa visita a la vieja choza, por recordar que de las pocas casas cercanas al cerro estaba la suya, la única arrasada. Animales muertos, aves caídas y sus padres desaparecidos. Un mundo desolador para los chicos. La peor parte se la lleva Gabriel. Mientras que Bill tiene la duda, Marshall el enigma, Gabriel tiene la desgracia mayor: ver desaparecer en locura a su propia madre. ¿Por qué nos pasa esto?, pregunta el chico nervioso. Tal vez por mala suerte, le responde Marshall. Y Bill no abrió la boca. Ya iba a llegar invierno en tan solo unos días, temporada fría y seca. Bill, ahora más callado, le dice a sus dos amigos que siente venir una catástrofe y que hay que avisarles a todos. Los intentos son en vano. Madres golpeando a sus hijos, padres corriendo de casa, hijos de rabia. Eso es lo que pasa. Y nadie los escucha. Excepto el señor Nast, que tiene algo entre manos. Un cuchillo. Papá, ¿por qué tienes un cuchillo?, dice Gabriel. Algo mató a mis vacas y mi única arma se perdió, mi Gabriel, le responde su padre, preocupado. Señor, ¿sabe qué pasa en el pueblo?, le pregunta Marshall. La gente se vuelve loca, no se aguanta y no lo sé todo. Mas no deberían estar junto a los dementes, dice el adulto. ¿Qué era esa cosa de los dibujos?, pregunta Bill, asustando a Gabriel y Marshall. Un poco confundido, el señor responde. ¿Cuáles dibujos, Bill?,
Se lo hemos querido decir es en la choza, dice el aventurero, algo preocupado. Se crea un silencio entre toda la conversación. Debemos irnos de aquí, dice el señor Nacht. Y se ve a un loco caminando extraño en las calles. Intenta corretear a Gabriel y el padre no lo permite, dándole una apuñalada en el cuello. Los cuatro se impresionan y el señor Nacht solo dijo que lo sigan y que corran. El loco solo se queda riéndose en el suelo mientras se desangra. Se reúnen en el parque. Olores extraños vienen. Y Bill va a su casa junto a Marshall. No se siente seguro al lado del padre de Gabriel. El recorrido es desolador y se escuchan gritos de personas muy a lo lejos. No es un paraje agradable. Llegan a casa pero hay una sorpresa. Cosas rotas, caídas y los padres de Bill no están. Se volvieron parte de los desaparecidos. Bill se queda llorando pero se van de la casa. Ya no hay nada que rescatar. Incluso las fotos familiares están destrozadas. Los únicos recuerdos de sus padres. Solo hay alguien al que se le puede acudir. El señor Nacht. Pero Bill llora más cuando Marshall se lo propone puesto que Bill no confía nada en el padre. Llorar no arregla nada y les queda por irse con él. El padre de Gabriel los recibe con puertas abiertas con una condición. Jamás salir de noche. Y con una orden clara. Si él no vuelve escapen. Días tranquilos comiendo cosas normales, panes, fideos y algunas frutas. Pero todas las noches algo en común tenían sueños de Bill. Pesadillas, de hecho. El padre salía durante las noches. Gabriel estaba acostumbrado, pero por su nerviosismo se queda despierto por bastante tiempo. Y ve cómo su amigo se retuerce o incluso pareciera que gritase mientras duerme. Marshall solo trataba de olvidar esa noche en que lo perdió todo. Pero, una noche donde la luna estaba más grande que cualquier otra noche los dos se levantan. Bill estaba gritando. Intentan despertarlo, no se logra hasta que le echan agua encima. Ahora con frío Bill para y se levanta asustado. Ya sabiendo de los terrores, ambos le preguntan: ¿qué sueñas? Bill no quiere responder pero lo hace. Una bestia atacando este lugar y temo por tu padre siendo esa bestia. Su sueño se haría realidad. El señor Nacht se fue una noche donde escuchó como unas personas estaban gritando pese a que no había nadie afuera. Los chicos fingieron dormirse solo para quedarse despiertos y ver a qué salía el padre de Gabriel cada noche. Un silencio incómodo, pasaban horas y no volvía el padre y escucharon un grito a lo lejos, más allá de su vista. El señor Nacht no volvió hasta ya casi terminada la noche. Por donde salía el sol se le vio caminar a la casa. Bill estaba desconfiado de él. Marshall sabía que algo malo le pasaba. Y Gabriel sentía que ese no era su padre. Todos lo notaron actuar extraño. Alucinaciones le venían a Bill en medio de la nada. Paseaban por el pueblo solo para ver sangre en los suelos y ver la soledad mientras lo único que suena es el aire chocando contra paredes mal cuidadas de casas algún día ocupadas. Ni siquiera habían gritos esta vez. Estaban casi totalmente solos. La comida abundaba en las tiendas, pero no había nadie dentro para atender. Todo acompañado del gris del cielo y un aire seco. ¿Dónde se fueron todos?, pregunta Marshall. No lo sé, le dice Gabriel. Y Bill no habla. Tal vez el monstruo de los retratos causa esto, dice Gabriel. ¿Y qué le pasa a tu papá?, le pregunta Marshall. No lo sé, él jamás se comportó así. No es como si fuera él, le responde Gabriel. Bill se desconcentra en su ambiente, viendo todo su resplandor tétrico y lúgubre. Más algo está a la distancia parecido a un hombre. Los mira. No es el señor Nacht. No es un hombre tampoco. ¿Ven eso?, exclama Bill. Sus dos amigos miran. Es un ser de una materia diferente. No es un humano. Y ve a los niños desde la distancia, tapándose con la pared de la casa para ponerse detrás y huir. Pero no corriendo, no estaba sonando el suelo por su pasar. El trío se queda en silencio, extrañados y asustados. Bill cree saber qué es pero no quiere enfrentarlo. Explorando más los remanentes de su pueblo se encuentran con algo malo. Un grupo de personas. Están silenciosas. Gabriel es ahora quien se acerca. No están parados, están sostenidos por el aire. Todos parecen estar huecos de toda humanidad. Vecinos anteriormente pero vacíos. Y un niño en el centro desnudo y tirado en el pasto con posición fetal. Una visión que asquea y aterroriza de Gabriel. Sus dos amigos quedan impactados, Bill por sobre todo clamando haber visto esto antes, en una de las pinturas de la choza que los demás no vieron. Alargando el paseo como excusa para no regresar poco a poco, encuentran personas apoyadas en muros o de cara contra el suelo desmayadas. No están vivas. No están muertas. Hay algo que Marshall encuentra. Está en medio de la nada un cráneo. No es de un animal. No es de un hombre. Es un cráneo de 4 agujeros y 2 cuernos rectos y apuntando al cielo. Dientes filosos, más no era lo curioso. Algo adentro, o debajo del cráneo.
Un medallón. Un signo tiene, extraño, y de 6 marcas con inscripciones ilegibles. El acosador solo los ve de la distancia. Bill se preocupa pero es alertado por los gritos de Gabriel. Hay algo allá que lo asustó demasiado. ¿Qué pasó, Gabriel? Pregunta Marshall. Es horrible. Es horrible. Grita Gabriel. Y el alertado Bill se asoma. Llama a Marshall para que lo vea. Es algo horroroso. Un parecido con un árbol, por primera vista. Con un cráneo humano de mandíbulas destrozadas, eso se ve en el grotesco brote en su parte superior. Raíces en formas de telarañas, con un color rojizo tan parecido a la sangre. Es un cuerpo contorsionado y deformado totalmente. De él salen las formaciones alienadas del conocimiento y lo que sobrepasa al hombre. Ramas de huesos soltando un vapor negro de él. El gas de la muerte. Y Bill clama que en un sueño había un bosque entero de esas cosas. Malignas. El sol desciende poco a poco tapado por la nubosidad oscureciéndose. Los niños deben de ir al hogar, pero no pueden. ¿Qué les podría hacer el padre de Gabriel? No hay cosa más dolorosa que la firma de una condena angustiosa e incógnita. Bill es el que la peor parte se lleva. Carga con el peor castigo mental. Sabe que algo malo va a pasar. No cómo ni cuándo, pero la ansiedad solo aumenta paso por paso. Marshall ve a los alrededores, encarando su entorno solo para recibir la sorpresa de un vigilante o mejor dicho, un acosador no humano. Gabriel se sigue preguntando esa duda. ¿Su padre está ahí? No. El trío llega a la casa. Es un aroma distinto. No es agradable. Parece ser de un muerto. En la casa no hay nadie o eso piensan ellos. Del sótano sale el señor Nacht, callado, mirando atentamente a los chicos, y pregunta, ¿cómo les fue hoy día en su paseo? Nos fue muy mal, papá. No hay nadie en el pueblo y no encontramos nada importante, responde Gabriel. ¿Y el medallón que traen? Pregunta el señor Nacht. ¿Cómo sabe que traemos un medallón? Pregunta Marshall. Y el señor Nacht calla por el resto de la noche y no sale. Es donde verdaderamente empiezan los indicios de que el padre de Gabriel no está aquí. Bill esa noche tiene una pesadilla horrible. Es el padre de Gabriel en el bosque. Él lo vigila de un modo extraño. Pero no es él. Es algo más. Y el señor Nacht queda algo confundido y nervioso. Él se pone en un modo cercano a la tierra. El señor Nacht se da la vuelta para verlo algo extrañado sobre este acompañante. Y gracias a la luz de la luna se ve esa cosa que Bill tiene vista se levanta. Es muy alta, enorme, y ataca de cara al padre de Gabriel mientras este, horrorizado, grita. Y así termina el sueño con el grito de Bill en la mañana. Marshall y Gabriel se asustan de nuevo. Esa mañana conversan y notan que el padre de Gabriel no está. ¿Cómo él sabía sobre lo que nos encontramos? Pregunta Marshall. Él es el monstruo de los dibujos, seguramente, dice Bill, tiritando. ¿Por qué no estamos muertos? ¿Y dónde está mi verdadero padre? Pregunta angustiado Gabriel. Y no saben qué responder. Algo se escucha a la distancia. Perros ladrando al bosque. Pero es el padre de Gabriel, se asoma entre la hierba y los árboles. Gabriel, extrañado, va a revisar a su padre. Él está tranquilo. Y un perro grande le salta encima para morderle la cara arrancándole parte de ella en el proceso. Y es donde Marshall y Bill salen a buscar a su amigo para sacarlo de ahí. El monstruo revela su verdadera cara. Un cuerno recto sobresale. Un ojo vacío, solo con una luz tenue. Y dientes filosos que no se rigen por las encías. La otra parte de la cara está sangrando y mira a Gabriel dentro de su ser. No es su padre. No lo era. Y los chicos corren dentro de la casa mientras escuchan cómo los perros corren y sufren por culpa del falso padre. Es un infierno que en cuanto salgan del hogar tendrán que afrontar. Pero ellos saldrán eventualmente. Y él los sigue viendo. El acosador, el monstruo, ve esas luces inocentes con su luz tenue, malvada ansia consumir sus fuegos interiores. Mientras el bosque es trastornado y reemplazado a árboles de muertos. Y canes seguidores de él. El final para la prosperidad. Los que viven están locos. Los que mueren les depara formar parte del infierno en tierra. Los niños saldrán cuando ese día llegue. Todo lo que quedaba de humanidad habrá sido corrompido por sus maliciosas acciones. El día más oscuro que el pueblo tendrá que enfrentar y este sufre en agonía constante. Es la luz más oscura que jamás verán. La última de todas. La caída al olvido. Daniel siempre había sido un hombre práctico y meticuloso, alguien que valoraba el orden y el control.
Trabajaba en una oficina pequeña, sin ventanas, donde los días parecían eternos y monótonos. Una noche, al quedarse hasta tarde para terminar un proyecto, decidió dirigirse al baño al final del pasillo. Mientras caminaba por los largos y fríos corredores del edificio, sintió algo extraño. El silencio era absoluto, como si el lugar hubiera sido absorbido por un vacío insondable. De repente, el suelo pareció desvanecerse bajo sus pies. Sintió un vértigo brutal y, cuando abrió los ojos, estaba en un espacio diferente. El lugar era una enorme sala, iluminada por luces fluorescentes que parpadeaban levemente y emitían un zumbido monótono. Las paredes estaban cubiertas por un papel tapiz amarillento y manchado, y el suelo era de una alfombra gastada, que olía a humedad y moho. Confundido, intentó regresar por donde vino, pero los pasillos se bifurcaban y doblaban de maneras que no tenían sentido. No había ninguna puerta. Ninguna ventana. Ninguna salida. Solo un laberinto interminable de habitaciones idénticas, todas impregnadas de esa luz fría y enfermiza. La presencia en la distancia. Horas más tarde, o al menos eso creía, ya que el tiempo parecía no existir en ese lugar, comenzó a escuchar ruidos. Al principio pensó que era el eco de sus propios pasos, pero pronto se dio cuenta de que no estaba solo. Al otro lado de uno de los muros, oyó un crujido, como si algo pesado arrastrara sus pies sobre la alfombra. Se quedó inmóvil, esperando que pasara, pero el ruido comenzó a acercarse lento, constante, resonando en el silencio. Intentando no hacer ruido, se escabulló hacia otro pasillo, sintiendo cómo el miedo le secaba la garganta. Algo lo estaba siguiendo, algo que no podía ver pero que podía sentir acechándolo en cada esquina. No estoy solo aquí, pensó, con una mezcla de terror y resignación. La búsqueda de otros. En su desesperada exploración, Daniel comenzó a ver marcas en las paredes. Flechas dibujadas con marcador negro, palabras incompletas que parecían advertencias, y números que parecían indicar direcciones. La esperanza de encontrar a alguien más empezó a crecer en su interior. Siguió las marcas, que lo llevaron por pasillos cada vez más estrechos y angostos, hasta que finalmente llegó a una sala diferente. Ahí, encontró a otra persona, una mujer que parecía tan desorientada como él. Su nombre era Laura, y llevaba, según ella, semanas atrapada en ese lugar. Había aprendido a distinguir las diferentes zonas. Algunas habitaciones tenían el zumbido de las luces más fuerte que otras, y en algunas se sentía un frío insoportable. Ambos decidieron mantenerse juntos, ya que al menos así tenían una pequeña esperanza de no enloquecer en completa soledad. El miedo creciente. Conforme avanzaban, comenzaron a notar que los espacios cambiaban. Un pasillo que habían recorrido antes se transformaba al volver. Las paredes se desplazaban, y la estructura parecía cambiar a voluntad. Era como si el lugar estuviera vivo, y disfrutara confundiéndolos. Una noche, si es que realmente había noches, mientras intentaban dormir en una de las salas menos iluminadas, escucharon un sonido fuerte y cercano, como si algo pesado cayera al suelo. Daniel se levantó de golpe, y Laura, aterrorizada, le susurró que el ruido provenía de algo que había visto antes. Una sombra deforme, algo que parecía un humano pero cuyas extremidades eran más largas y se movían de forma antinatural. Ambos contuvieron la respiración, esperando que lo que fuera que los acechaba se alejara. Sabían que no podrían huir siempre. Los ecos del pasado. Un día, en una de las habitaciones, encontraron un cuaderno viejo y desgastado. Al abrirlo, vieron notas escritas en una letra temblorosa. La persona que escribió esas páginas relataba su historia. Cómo llegó a ese lugar, cómo intentó encontrar una salida y cómo, después de meses vagando sin éxito, comenzó a perder la noción de quién era. Las últimas páginas estaban llenas de garabatos, como si su cordura se hubiera desgastado hasta desaparecer. Laura y Daniel se miraron, comprendiendo que sus destinos podrían ser similares. Pero también notaron una última anotación, escrita con palabras desordenadas. La salida no está aquí, pero está cerca. Busca la sala roja. La sala roja. Guiados por esa pista, se propusieron buscar la sala roja. Pasaron días recorriendo el laberinto sin éxito. A medida que avanzaban, Daniel comenzó a notar algo extraño. De vez en cuando, al cruzar alguna puerta, veía fugazmente destellos de otros lugares, como si pudiera mirar a otra realidad a través de un velo. En un momento, creyó ver la entrada de su oficina. Pero tan rápido como apareció, desapareció.
dejando solo la luz amarillenta de los pasillos interminables. Finalmente, un día, encontraron una puerta diferente a las demás. Al abrirla, se encontraron en una sala completamente roja, iluminada por una tenue luz carmesí. La atmósfera era opresiva. El aire, denso, casi irrespirable. Pero antes de que pudieran decidir qué hacer, la puerta se cerró detrás de ellos. La verdad detrás de los Backrooms. Dentro de la sala roja, comenzaron a escuchar voces. No susurros, sino una voz fuerte y clara que les hablaba, pero en un idioma desconocido. De repente, imágenes comenzaron a proyectarse en las paredes. Personas atrapadas en el mismo lugar, repitiendo los mismos patrones de desesperación, tratando de escapar, pero sin éxito. Comprendieron que los Backrooms eran una especie de trampa. Un espacio entre dimensiones que se alimentaba de sus emociones y recuerdos, atrapando a quienes se aventuraban demasiado cerca del olvido o la desesperación. Laura comenzó a sollozar, mientras Daniel intentaba buscar una salida de aquella sala sofocante. Sin embargo, las paredes comenzaron a moverse, cerrándose lentamente a su alrededor. El último intento. Con la certeza de que estaban siendo consumidos por el lugar, Daniel y Laura decidieron correr una última vez. Se abrieron paso entre las paredes que parecían encogerse, tratando de regresar al pasillo inicial. Sin embargo, las luces comenzaron a fallar. El zumbido se volvió ensordecedor. Detrás de ellos los pasos de aquella criatura, deforme y sin rostro, se escuchaban acercándose cada vez más. Finalmente, en un último acto de desesperación, Daniel vio otra puerta diferente, antigua y desgastada. La abrió con todas sus fuerzas y se lanzó al otro lado, arrastrando a Laura con él. El regreso a ningún lugar. Cuando cruzaron la puerta, se encontraron de nuevo en la misma sala amarillenta de los Backrooms. Como si hubieran dado una vuelta en círculo. Exhaustos, con los rostros marcados por el terror, se dieron cuenta de que no había salida. Estaban atrapados para siempre en un ciclo interminable de pasillos y habitaciones. La criatura se acercó una última vez. Y ambos, agotados y vencidos, se entregaron a la oscuridad, sabiendo que, en los Backrooms, no hay escapatoria. Esa cosa definitivamente no era un ángel. Estoy agotado. El hogar nunca volvió a ser el mismo desde mi nacimiento. Mi madre se suicidó, colgándose del techo de mi habitación una noche. Por suerte, yo todavía dormía profundamente cuando eso pasó. Y mi padre se deshizo de su cuerpo esa misma noche, antes de que despertara unas horas después, en la mañana. Mi padre me cuidó hasta que tuve 17 años. Vivía en un camino aislado, separado de todos los demás. Conseguí trabajo en una oficina más adelante en mi vida. Y finalmente conseguí una pareja poco después. Todo era perfecto. Pero, como mi madre. Mi esposa se ahorcó frente a nuestros hijos poco después de que nacieran. Ahora son adolescentes, y aún no han pronunciado una sola palabra desde entonces. Ten en cuenta que, mi esposa murió cuando nuestros hijos todavía estaban aprendiendo a hablar. Ahora soy un hombre de 48 años. Sin nadie más en mi vida. Perdí a mis 2 hijos por suicidio. Estúpidos abusadores. Ni siquiera tuvieron una oportunidad. ¿Por qué siempre me pasan a mí las peores cosas? Pero eso ni siquiera es la parte más deprimente. No, esto fue mucho peor de lo que había imaginado. Ahora, no soy mucho de ver noticias. Pero desde la muerte de mis hijos, las veo todos los días. Y cada vez que hay un informe de muerte, es un suicidio. El asesinato no existe en este mundo. Ni siquiera puedes morir de vejez. Solo asesinato autoinfligido. Un hombre de 89 años, muriendo en una cama de hospital, termina arrancándose los ojos. Una niña de 7 años jugando con sus amigas, camina hacia la carretera y es atropellada por una furgoneta. Un chico de 19 años se dispara en la cabeza después de ser agredido físicamente por su profesor durante la clase. Curiosamente, la mayoría de estos suicidios ocurren al azar. Los pedófilos y violadores son el único tipo de personas que existen en este mundo, créeme. Algo se siente mal. Me siento nauseabundo. Mi cabeza me mata. Cada vez que duermo, veo a mi madre lanzándose hacia mí con una velocidad inhumana, dientes tan afilados como cuchillos, ojos completamente negros, garras en lugar de uñas. Gritos profundos llenando mi cabeza. Se siente como si aún estuviera viva. Mi padre, que se suicidó cortándose el cuello mientras trabajaba en su oficina. Lo mismo. Pero peor, a veces, cuando duermo, puedo sentir garras afiladas clavándose en mis costados, como si me levantaran en el aire sobre él. Más chillidos profundos. Una noche, mientras dormía, escuché susurros que venían de mis 2 hijos, de pie al final de mi cama. Parecían 2 sombras altas.
de al menos 2 metros cada una. Pero sabía que eran ellos. Sonaban como ellos. No podía entender lo que decían, pero sabía que no era nada bueno. No soy religioso. Pero desde esas pesadillas mantengo una Biblia junto a mí, con velas encendidas. Y una cruz dorada en mi habitación. Pero no tuvo efecto. De hecho, desde entonces todo empeoró. No entraré en detalles. Pero puedes imaginar lo asustado y traumatizado que estaba. Cuando era niño, en la escuela. Teníamos una maestra, la señorita Kitty. Y la señorita Kitty era muy profesional al fingir ser una mujer amable. Todos creímos sus mentiras. Pero hubo una cosa en la que nunca mintió: la religión. Ella nos mostró cómo se hizo la Tierra. No se hizo. La Tierra siempre fue un planeta de personas siendo torturadas. Sí, escuchaste bien. El planeta Tierra está formado por personas siendo torturadas físicamente. De alguna manera no escuchamos los gritos. Pero era completamente cierto. Un día, Dios creó a Eva, dijo la señorita Kitty con su falsa voz gentil. Estaba confundido en ese momento. ¿Eso era todo sobre la religión? Sí, sí lo era. La Biblia y la cruz que tengo, no son más que adornos de Ayoen de hace años. Las personas que escribieron la Biblia en la tienda de Ayoen solo querían inventar alguna historia sobrenatural antinatural sobre un salvador y una cruz. Esperaba que al menos hicieran algo contra el mal que atormenta mis pesadillas. Pero bueno, supongo que no todos pueden ser felices ni sentirse realizados. Eso me recordó algo. La señorita Kitty también nos hizo ver una animación ese día. Era espeluznante, por decirlo menos. La animación comenzó inmediatamente con una toma larga de la ciudad de Belén. Estaba en silencio. No había personas, ni animales. Solo una imagen estática de Belén. De repente, la animación saltó a una escena de 2 pastores cuidando un rebaño de ovejas. El pastor habló en la animación. Su voz, profunda y con eco, pero al mismo tiempo, sonaba como si viniera justo a mi lado. Dios no es real. Nunca. Real. El otro pastor habló. ¿Por qué murió tu madre, también? Ignoré las voces que venían de mi lado. Ni siquiera quise mirar qué estaba diciendo esas palabras. Pero, de repente, la animación mostró algo hermoso. O al menos eso pensé. Un ángel apareció en la pantalla, acompañado de música santa y elegante. Era hermoso. De hecho, era una de las cosas más bellas que había presenciado en este mundo miserable, antes de perder a toda mi familia poco después de eso. Ese ángel me dio esperanza. Esperanza de un futuro más brillante. El ángel tenía cabello rojo oscuro y ondulado, ojos de un azul muy oscuro, y vestía una capa blanca. Sus rasgos faciales eran muy femeninos, por decirlo menos. Tampoco me cuestioné la falta de alas o de halo, lo que resultaría ser mi mayor error. El ángel abrió la boca. Esperaba que sonara suave. Pero fue todo lo contrario. Lo peor de todo. La señorita Kitty me estaba mirando directamente, sin parpadear, mientras el resto de la clase parecía estar viendo algo completamente distinto a lo que yo veía. Esto era personalizado para mí. Tan pronto como el ángel habló, escuché una combinación de diferentes voces unidas en una sola. La de mi madre, mi padre, mi esposa, y mis 2 hijos. Mi esposa y mis hijos, que en ese momento ni siquiera estaban en mi vida aún. La voz tenía un eco tan intenso que me provocó un dolor de cabeza insoportable. El ángel habló y dijo: necesito que sigas mi voz, mi querido niño. Sigue mi voz y serás liberado. Porque aún no has enfrentado los peligros de este mundo. Acepta mi amor y siempre serás bienvenido en el reino de Dios. Debí haber estado soñando despierto. Porque claramente no fue eso lo que dijo la primera vez. Le pedí que repitiera lo que había dicho la primera vez. Algo de lo que me arrepentiría de inmediato. El ángel estaba justo detrás de mí, desde arriba. Lo sabía. Porque ya no estaba en la pantalla y podía oír risas detrás de mí, como cientos de hienas riendo sin control. El aula entera se volvió negra. Sentí una mano suave sobre mi hombro. ¿Qué te hace pensar que puedes cuestionarme? ¿No tienes poder sobre nada?, susurró. Antes de inclinarse hacia mi oído para continuar. Despierta. No existe tal Dios. Puedo llevarte en cualquier momento que quiera. Te amo, mi querido niño. Susurró eso. Antes de que escuchara de nuevo ese desagradable y profundo chillido. A día de hoy. No tengo idea de dónde estoy parado. Estoy siendo acosado por demonios en mis sueños. Y no hay nada que pueda hacer al respecto. Es un ciclo interminable de miedo. Miedo del que se alimentan los monstruos hambrientos. Que saben, igual que yo, que no queda nada cuando muera. Pero hay una cosa que sí sé. Esa cosa, definitivamente no era un ángel.
Ahora gente, una pequeña pausa, dado que este es el creepypasta más largo de todos, durando un tercio del video, prepárense o vayan a comprar unos bocaditos, y algo para beber, disfruten. Servicio de eliminación de objetos malditos. Flanqueado a cada lado por guardias de palacio con sus uniformes azules de filigrana, el pintor parecía austero en comparación. Juntos lo guiaron por un pasillo tan alto como ancho, con paredes atestadas de cuadros y tapices, taxidermia y baratijas. Era una impresionante muestra del poder de la reina, de su éxito y de su riqueza. Cuando llegaron a la cámara donde iba a ser recibido, un paje le indicó que entrara, deslizando las pesadas puertas ornamentadas con una dificultad practicada. Dentro, había más arte, instrumentos y flores por todo el campo de visión. Era un asalto de colores, y sentada entre ellos había una mujer envejecida en un delicado diván, sentada de lado con las piernas juntas, con una expresión seria pero serena. Su Majestad, el pintor. Habló el paje, con los ojos bajos para evitar su mirada. Hizo una profunda reverencia, el pintor uniéndose a él en el movimiento. Su Majestad. Repitió el pintor, mientras el paje se deslizaba de nuevo fuera de la habitación. Detrás de él, las puertas se sellaron con un sordo eco. Ven. Ella habló después de un momento, con suavidad. Él obedeció. Junto al diván de yaguar en el que estaba sentada se encontraba la obra de arte que había producido, expuesta en un caballete pero aún cubierta por un paño de seda. Pintor, tengo entendido que su trabajo ha llegado a buen término. Su voz era suave y pausada, articulando cuidadosamente cada sílaba con calculada precisión. Sí, Su Majestad. Espero que sea de su satisfacción. Muy bien. Entonces seamos testigos de esta pintura, de esta obra que verdaderamente retrata mi belleza. El pintor movió su mano hacia una esquina de la seda en la parte posterior del lienzo y, con un tirón rápido, expuso el resultado de sus esfuerzos para que la reina lo presenciara. Sus ojos pálidos se fijaron impotentes en el reflejo de ella mientras intentaba leer sus pensamientos a través de los sutiles cambios en su rostro. Observó cómo sus ojos parpadeaban hacia arriba y hacia abajo, a izquierda y derecha, asimilando las sutilezas de sus sombras, la audacia del color que había utilizado, el intrincado escorzo para producir una gran profundidad en su trabajo. Estaba seguro de que ella lo aprobaría, y sin embargo, su rostro no mostraba semejanza con su convicción. Pintor. Su cuerpo y cabeza permanecieron inmóviles, pero finalmente sus ojos se deslizaron para encontrarse con los de él. Sí, Su Majestad. Le pedí que creara una obra que retratara mi belleza en su verdad. Por esto, ofrecí una vasta riqueza. Esto es correcto, Su Majestad. Esta no es mi belleza. Mi forma, mi figura, sí, pero no soy tonta. Mientras ella hablaba, su mundo palideció a su alrededor, retrocediendo hacia una neblina de ensueño mientras su rostro se convertía en lo único enfocado. Su corazón latía más rápido, más profundo, amenazando con estallar de su pecho. Su cabeza se alzó ligeramente, sus ojos mirándolo con decepción bajo un ceño fruncido. Lo harás una vez más, y otra si es necesario, pero sabe esto, pintor. Hasta que me concedas lo que has acordado, ningún alimento pasará por tus labios. El pánico se instaló. Sus manos comenzaron a temblar y su mente se aceleró. Su Majestad, puedo alterar lo que le gustaría que cambiara, pero por favor, requiero orientación sobre lo que encontrará satisfactorio. Paje. Llamó ella, mirando hacia la puerta por un momento antes de fijar su mirada en el hombre frenético ante ella. No le habló más después de eso. En su celda húmeda, trabajó día tras día, produciendo obras maestras de todos los tamaños, de diferentes estilos en un intento de complacer a su señora, pero ninguna lo liberaría. Su cuerpo se consumió gradualmente hasta convertirse en un montón demacrado de huesos y carne polvorienta, ahora ahogado por su atuendo manchado que una vez le había quedado tan bien. Ante la noticia de su muerte, la propia reina se acercó para examinar la escena, su nariz arrugándose ante el hedor dulzón de lo que quedaba de su carne en descomposición. Había dejado un último cuadro mirando a la pared, el pincel aún agarrado entre dedos demacrados salpicados de color. Ansiosa por saber si finalmente había cumplido su petición, lo giró con cuidado para encontrar una pintura que no la representaba a ella en absoluto. En su lugar, era una imagen oscura, de estilo diferente a las otras que había producido. Era mucho más áspera, producida apresuradamente, frenéticamente por manos moribundas. El pintor había creado un autorretrato contra un fondo negro. Su frágil figura esquelética estaba encorvada sobre sus rodillas, la figura desnuda y enrojecida de un torso humano desollado ante él.
Sus dedos se agarraban a un trozo de carne arrancado directamente del cuerpo, sosteniéndolo a su boca abierta mientras la sangre escarlata goteaba por su barbilla y hacia su barba. Ella lo miró con horror, incapaz de apartar la mirada de la pintura. Por horrible que fuera la escena, había algo que la inquietaba aún más. Sobre el rostro del pintor, con la boca abierta mientras consumía carne humana, había una mirada de profunda locura. Sus ojos brillaban intensamente contra el fondo oscuro, penetrando la mirada del espectador y yendo más profundo, hasta el alma. En ellos, vertió el mayor detalle y atención, y aunque no pudo retratar verdaderamente la belleza de ella, sí había retratado verdaderamente su desesperación, su soledad y su miedo. Ella se convertiría en la primera víctima del retrato de un hombre hambriento. Revisé la dirección para asegurarme de que estaba en el lugar correcto antes de salir de mi coche bajo el brillo naranja del amanecer. Un lugar impresionante era, con madera revestida de negro que contrastaba con paredes blancas de sarso y barro en los niveles superiores que se asentaban sobre una rica y ornamentada base de ladrillo esparcida con arcos y crestas decorativas que se extendían a lo largo de su diámetro. Sabía que mi cliente era rico, pero por sus jardines y fuentes cuidadosamente curados en los terrenos, estaba mejor que lo que había asumido. Subí los escalones hasta su puerta principal para anunciar mi llegada, pero antes de que tuviera la oportunidad, la entrada se abrió para revelar el esquelético físico de un hombre de mediana edad con mechones de pelo blanco brotando de los lados de su cabeza. No había tenido la oportunidad de vestirse correctamente, todavía estaba en pijama y una bata oscura de cachemira, pero me hizo pasar apresuradamente. Normalmente le ofrecería una taza de té o algo de desayuno, tendrá que disculparme. Oh, y por favor, ignore el desorden, ha sido difícil hacer algo en este estado. Sonaba preocupado. En mi línea de trabajo, eso no era raro. La gente normal no estaba acostumbrada a lidiar con cosas fuera de lo que consideraban ordinario. Lo que tenía para mí era un gran hallazgo, algo de lo que había oído hablar en mis estudios, pero nunca pensé que tendría la oportunidad de verlo en persona. En realidad, estoy bastante emocionada de verlo. Siento llegar tan temprano. Gorjeé. Tal vez mi entusiasmo se estaba notando demasiado, dadas las graves circunstancias. He hecho lo que me aconsejó. Todos los carbohidratos y grasas que puedo manejar, pero no parece estar haciendo mucho. Nunca fue la intención. Él no iba a engordar más, pero al menos le daría tiempo mientras yo conducía los 1000 y pico de millas para llegar allí. Lo único que importa es que estoy aquí ahora. Sin embargo, fue todo un viaje. Me condujo a través de su casa hacia la parte trasera, a una sala de fumadores. Altas estanterías revestían las paredes, repletas de tomos raros e inusuales de todas las épocas. Algunos de los lomos estaban maltratados y magullados, pero todas sus colecciones estaban completas y diligentemente dispuestas. Sillas de cuero oscuro con brazos tachonados de plata reclamaban el centro de la habitación, y una lámpara con borlas brillaba en una esquina con un aura naranja. Era oscura, tan acogedora como intimidante. Tenía una presencia de masculinidad noxiosamente opulenta, el tipo de lugar donde banqueros y hombres de negocios llevarían a cabo tratos turbios a puerta cerrada. Tienes un lugar bastante impresionante aquí. Señalé, vacía de cualquier sentimiento real. Gracias. Esta habitación no se usa mucho, pero, bueno, ahí está. Señaló la parte trasera de la habitación. Expuesta en una alcoba iluminada en la parte trasera estaba la pintura que había venido a ver desde tan lejos. ¿Y dónde dijo que la consiguió? Un amigo mío la compró en una subasta poco antes de morir. Comenzó, cojeando lentamente a través de la habitación. Su esposa decidió regalar algunas de sus cosas, y simplemente había algo sobre la emoción cruda que invoca. Sacudió la cabeza mientras hablaba, y luego usted mismo comenzó a perder peso, muriendo de hambre como el hombre en la pintura. Así es. Pensé que estaba enfermo o algo, pero nadie pudo encontrar nada malo en mí. Y eso es exactamente lo que le pasó a su amigo, también. Su expresión se oscureció, como si hubiera dicho algo que no debería. No dijo una palabra. Alcé la mirada hacia la pintura, directamente a esos ojos inquietantes. Quienquiera que fuera el hombre en la pintura, su hambre todavía rugía hasta el día de hoy. Su dolor todavía ardía a través de esa mirada, su sufrimiento sin cesar. Usted fue la primera persona en tocarla después de que él murió. La maldición es suya. Volví a mirar su rostro demacrado, su piel colgando de sus pómulos. Al tomar la pintura voluntariamente, conociendo las consecuencias, acepto la maldición junto con ella. Señorita, realmente espero que sepa lo que está haciendo.
Había un ligero miedo en sus ojos diluido con el alivio de que podría salir con vida de esto. No se preocupe, ya tengo cosas peores en mi bóveda. Con eso, quité cuidadosamente la pintura de la pared. Es libre de continuar con su vida normalmente. Gracias, señorita, es usted un ángel. Me reí entre dientes ante su agradecimiento. No, señor. Lejos de eso. Con mucha menos prisa de la que había partido, regresé a mi casa en una iglesia en desuso en las colinas. Estaba fuera del camino, por si ocurría lo peor, en una región escasamente poblada enclavada entre granjas y zonas silvestres. Las tablas del suelo chirriantes señalaron mi llegada, y el sol poniente proyectaba luz colorida y brillante a través de los altos vitrales. Justo allí, en medio de la habitación por lo demás vacía, había una gran bóveda hecha de plomo grueso, bordeada con una banda de plata alrededor de su centro. En el exterior había pintado meticulosamente un círculo mágico de protección alrededor, alineado con la orientación de la iglesia y las estrellas. Alrededor de eso había un círculo de sal. No me arriesgaba. Agarrando la pintura bajo mi brazo en su caja protectora, tomé la llave de mi cuello y abrí la bóveda. Con un esfuerzo abrí la puerta de golpe y miré dentro para encontrar un lugar adecuado para ella. En las paredes interiores había pegado páginas de todos los libros sagrados, colgado talismanes, aprovechado cristales, y tendría que repetir encantamientos y rociar agua bendita de vez en cuando para mantener las cosas bajo control. Cada objeto alojado dentro de mi bóveda tenía su propia historia y su propia maldición. Había un espejo del que no podías apartar la mirada, un libro que inducía a la locura, una copa que envenenaba a cualquiera que bebiera de ella. Todo tipo de objetos de muchas generaciones diferentes de sufrimiento humano. A decir verdad, estaba empezando a quedarme sin espacio. Me había vuelto muy buena en lo que se había convertido en mi trabajo y me había labrado un nombre dentro de la comunidad. No es que buscara fama o fortuna, sino que lo oculto me había interesado desde que era una niña pequeña. Tiré de algunas otras pinturas hacia adelante y deslicé a su nueva compañera detrás, volviendo a ponerme de pie a la vista de uno de mis hallazgos favoritos, Pierce, el títere. No parecía diferente de cuando lo encontré, todavía con esa ira frustrada fundida en su rostro de porcelana, contrastando con el jovial muñeco de payaso que fue una vez. Mechones toscos de cuerda negra para el cabello sobresalían de un sombrero de copa amarillo golpeado, y su cuerpo estaba relleno de paja sobre la que colgaba un olor a humedad casi fúngico. El espíritu mantenido dentro de él estaba impregnado de una ira tan vil que incluso aquí en mi bóveda no estaba completamente neutralizado. ¿Sabes? Todavía me siento un poco mal por ti. Le mencioné con un ligero encogimiento de hombros, revisando el gran cubo que coloqué debajo de él. Estar atrapado aquí no debe ser genial. Había quedado inmóvil por los conjuros en mi bóveda, pero si lograba hacerlo enojar, tenía la costumbre de vomitar sangre. En un momento intenté mantenerlo en el cubo para evitar que lo hiciera en primer lugar, pero terminé teniendo que limpiarlo a él también. Fuera de la bóveda era un peligro, pero aquí había sido reducido a una mera anécdota. Le tuve lástima. Mi oferta sigue en pie, ¿sabes? Le murmuré, abriendo un pequeño cofre de madera que contenía mi hallazgo más preciado. Cada vez que entraba en la bóveda, lo miraba con un anhelo afectuoso. Miré la estatua dentro. Era un par de manos, hechas de piedra solar, agarrándose firmemente como si sostuvieran algo dentro. No estaba tan maldecida como simplemente era mágica, más benigna que maliciosa. Curiosamente, ninguna de las protecciones que tenía en su lugar tenía efecto alguno sobre ella. Cerré la tapa de nuevo y salí de la bóveda, lista para cerrarla de nuevo. Deja que tu espíritu siga adelante y serás libre. Es tan fácil como eso. No más oscuridad. No más bóveda. Le dije al títere. Mientras repetía mi oferta, gorgoteó, la sangre subiendo por su abdomen. Bien, oscuridad, bóveda. Entendido. Cerré la puerta y me alejé, pensando en Pierce, las manos y la extraña conexión entre ellos. Fue hace unos años, en una noche fresca de octubre. Hojas crujientes se esparcían por el cementerio fuera de mi casa y las noches habían comenzado a acortarse demasiado pronto para mi gusto. Estaba catalogando los artículos en mi bóveda cuando recibí un fuerte golpe en mi puerta principal. Al otro lado había una mujer con uniforme de trabajo sosteniendo una caja de madera con algo pesado dentro. Bordado en el bolsillo del pecho estaban las palabras cuidados paliativos Silent Arbor en hilo dorado. Tenía cabello negro y piercings inusuales, delineador de ojos alado y ojos verdes que me miraban directamente. Sin embargo, había algo más en ella, algo que no podía precisar. Parecía que había venido justo después de trabajar en el hospicio, pero eso habría sido un viaje bastante largo.
No podía decir si era fatiga o derrota en su rostro, pero no parecía querer estar aquí. ¿Hola? Pregunté a la visitante inesperada. Siento molestarla. No me gusta aparecer sin avisar, pero a veces no tengo mucha opción. Respondió ella. Su voz era bastante profunda pero tenía una suave dulzura. ¿Puedo ayudarla con algo? Espero que sí. Ella extendió la caja hacia mí. La tomé con un poco de precaución, sorprendida por lo pesada que realmente era. He oído que usted trata con tipos particulares de objetos, y esperaba sacar uno de circulación. Me di cuenta de a dónde iba con esto. Por lo general, tenía que cazarlos yo misma, pero recibir uno tan fácilmente hacía mi trabajo mucho más fácil. ¿Le gustaría entrar? Le pregunté, queriendo preguntar sobre lo que me había traído. El foco de sus ojos cambió mientras miraba a través de mí hacia la iglesia antes de escanear hacia arriba la simple cruz de cedro que colgaba sobre la puerta. En realidad, será mejor que no. Murmuró. Decidí que lo mejor era no interrogarla, sino abrir la caja para examinar con qué iba a lidiar. Un par de manos, exquisitamente elaboradas con un material semiprecioso de color rosa anaranjado. Piedra solar. Lo conocía como un material protector, utilizado para limpiar la energía negativa y prevenir ataques psíquicos. No sentí nada obviamente malicioso en la estatuilla, pero había un poder inconfundible en ella. Había algo oculto a simple vista. Saqué la estatua de la caja, girándola de lado a lado mientras la examinaba, pero rápidamente comenzó a calentarse contra mis dedos, como si las manos estuvieran hechas de carne en lugar de piedra. Lenta, constantemente, los dedos comenzaron a separarse como una flor que se abre, revelando lo que había mantenido a salvo todo este tiempo. Permaneció unida por las muñecas, pero algo dentro brilló como auroras boreales por solo un segundo con hermosos azules pálidos y rojos. Al mismo tiempo, mi visión palpitó y se nubló, y me encontré incapaz de respirar como si de repente estuviera en un vacío. Mis ojos se dirigieron a la mujer ante mí mientras luchaba por recuperar el aliento. El aire se sentía tan espeso como la melaza mientras jadeaba mis pulmones, forzando el aire a entrar y salir de nuevo. Me sentí ligera, a punto de colapsar, pero constantemente mis respiraciones regresaron a mí. Sus ojos se abrieron inmediatamente con sorpresa y su boca se quedó ligeramente abierta. El asombro rápidamente se convirtió en una sonrisa. Lentamente dejó que su cabeza se inclinara hacia atrás hasta que estuvo mirando hacia arriba y soltó un profundo suspiro de frustración reprimida, finalmente liberada. Ella se rió y se rió, yo me quedé mirándola, confundida, todavía sosteniendo las manos en las mías, todavía recuperando el aliento, todavía aturdida. Ya veo, su rostro convulsionó con los restos de su risa burbujeante. Esperé tanto. Y todo lo que tenía que hacer era dejarlo ir, sacudió la cabeza y levantó las manos en señal de derrota. En su voz había un tinte de algo que rozaba la locura. Tengo que irme. Hay alguien a quien necesito ver de inmediato, pero quédese con esa estatua, le pagaré bien por ella. Con eso, se dirigió rápidamente a su Ford Mustang blanco de los años 80 y, con neumáticos chillando, salió de mi camino de entrada y se perdió en la noche. Nunca me pagó. Bueno, no con dinero, de todos modos. El tiempo pasó, como suele pasar. Los recuerdos de esa extraña mujer se desvanecieron de mi mente, pero cada vez que entraba en mi bóveda, esas manos captaban mi atención. Seguí perpleja, confundida con lo que se suponía que eran, lo que se suponía que hacían. Podía entender por qué me las daría si tuvieran alguna terrible maldición adjunta, o incluso algo ligeramente inquietante, pero simplemente se sentaron allí, sin hacer nada. Podría haberlas guardado en un estante y no habría supuesto ninguna diferencia en su vida. ¿Por qué deshacerse de ellas? Sentí como si me estuviera perdiendo algo. Se abrieron, algo brilló, y luego se cerraron de nuevo. Perdí el aliento, era una magia poderosa, fuera lo que fuese, pero su propósito me eludía. Las cosas continuaron relativamente normales hasta que recibí una llamada sobre un títere, un payaso, que le había sido regalado a un niño como regalo de cumpleaños. Era su abuelo quien llamaba, relatando una triste historia de su nieto siendo asesinado en una casa de la risa. Había sido atraído por unos chicos mayores para irrumpir en un parque de diversiones que había cerrado años antes, solo para ser golpeado y apuñalado. Lo dejaron allí, pensando que nadie lo encontraría. Había traído el títere con él esa noche en su mochila escolar, pero no había rastro de él en los informes policiales. Solo tenía 8 años cuando murió. Triste, pero bastante ordinario. La parte que despertó mi interés sobre el caso fue que extraños asesinatos seguían ocurriendo en esa casa de la risa.
Logró convertirse en toda una leyenda local, pero fue tratado con escepticismo tanto como con miedo. Los chicos que lo habían matado estaban bajo custodia policial. Arrestados, juzgados y encarcelados. Al principio la gente pensó que era un imitador ya que siempre había la misma cantidad de puñaladas, pero nunca se encontró ninguna pista que se vinculara a un sospechoso. La policía tapió el lugar y arregló el agujero por donde habían entrado. No impidió que los niños entraran para poner a prueba su valentía. No impidió que los niños murieran por ello. Sabía lo que tenía que hacer. Ya era anochecer antes de que me dirigiera allí. El sol colgaba pesadamente contra el cielo que oscurecía, proyectando el parque de atracciones en sombras contra un hermoso degradado. El acero deformado de una noria que se derrumbaba se entrelazaba en forma de árboles a la distancia y orgullosos picos de tiendas y edificios se raspaban contra las nubes apáticas. Me paré fuera de las puertas en un estacionamiento vacío donde la hierba y las malas hierbas reclamaban la tierra, devolviendo la vida a través del asfalto agrietado. Altas letras se extendían en un arco sobre las taquillas, sus puertas cerradas con llave y encadenadas. Lunar Park se había llamado. Un país de las maravillas de la diversión para familias que se extendía por millas con su propio monorail para moverse más fácilmente. Estaba situado a lo largo de una colina y había sido un favorito durante años. Eventualmente se volvió dilapidado y sus atracciones más grandes cerraron, y después de pasar por comprador tras comprador, terminó en manos de una firma de capital privado y sus puertas se cerraron por completo. Comencé revisando mi bolso. Tenía mi linterna, agua bendita, sal, cuerda, cortadores de alambre, todos mis suministros habituales. Había oído que los niños habían entrado por una abertura en la valla cerca de la parte trasera del canal de troncos, así que me dirigí por un camino de tierra desgastado a través del bosque que rodeaba el parque. Quien había arreglado la valla no había hecho un trabajo fantástico, simplemente atornillando un trozo de madera contrachapada sobre la abertura que los niños habían hecho. Entrar fue fácil, pero moverse sería más difícil. Cuando este lugar estaba vivo, la música sonaba a todo volumen desde los altavoces en lo alto de sus postes, luces para guiar el camino a lo largo de los caminos sinuosos, y multitudes para seguir de un lugar a otro. Ahora, sin embargo, todo lo que quedaba era la inquietante tranquilidad y la oscuridad santificada. Llegué a una encrucijada marcada con lo que alguna vez fue un puesto de comida que servía porciones de pizza demasiado caras y bebidas que habrían sido en su mayoría hielo. Había un mapa en un cartel con un gran punto rojo de "Usted está aquí en medio del laberinto de caminos entre puntos de interés". El moho había comenzado a crecer debajo del plástico, cubriendo la mitad del mapa, mientras que la humedad difuminaba el tinte en un desorden ininteligible. Entrecerré los ojos a través de la oscuridad, posicionando mi luz para evitar el resplandor mientras trataba de darle sentido a todo. Hubo un repentino golpe desde el interior del puesto de comida cuando algo cayó al suelo, luego un traqueteo desde más adentro. Mi miedo se elevó a un parpadeo de movimiento desde la esquina de mi ojo, saltando a través de la penumbra más allá del mostrador. Mi guardia se levantó, y hundí mi mano en un bolsillo de mi bolso, curvando mis dedos alrededor de la cruz de madera que había guardado allí. Me acerqué en silencio y rápidamente giré mi linterna hacia donde había escuchado el correteo. Un pequeño rostro enmascarado me silbó, sus ojos brillando verdes a la luz de mi antorcha. Pequeños dientes como agujas se mostraron amenazadoramente, pero la criatura saltó por la habitación y salió por la puerta trasera por donde había entrado. Era solo un mapache. Lancé un profundo suspiro y puse los ojos en blanco, volviendo mi atención al mapa hasta que encontré la casa de la risa. Caminé a lo largo del cadáver espeluznante y silencioso del parque de atracciones, hojas de otoño caídas esparciéndose alrededor de mis pies con una suave brisa. Los letreros colgaban rotos, las malas hierbas y los pastos crecían silvestres, y la pintura se desprendía de cada superficie dejando metal desnudo y oxidado. Todo el lugar estaba muerto, decayendo y poco a poco volviendo a la naturaleza. Por fin, llegué a ella. Un poderoso espacio construido en 3 niveles, que claramente una vez había sido un lugar colorido y alegre. Fuera de la entrada había un genio de fibra de vidrio extendiendo sus brazos sobre las puertas dobles, mirando dentro como si observara a la gente entrar. Su expresión era de alegría y emoción, pero la mitad de su cabeza había sido destrozada. Alguien había pintado con spray sobre los brazos del genio las palabras "paga para entrar, reza para salir". Dado lo que había sucedido aquí, parecía bastante apropiado. Un viento frío sopló detrás de mí y los pequeños pelos de mi cuerpo comenzaron a erizarse. Las tablas de madera contrachapada que la policía había usado para sellar la entrada ya habían sido destrozadas.
Tomé una respiración profunda, reuní mi coraje y me dirigí al interior. Fui conducida por un conjunto de escaleras que crujían y gemían bajo mis pies y de repente me encontré con un fuerte clac cuando uno de los escalones se movió lejos de mí, cayendo bajo mi pie hacia un lado. Estaba en una bisagra en el medio, así que no importaba el lado que eligiera, me encontraría con una sorpresa. Después del siguiente paso, esperé que viniera, moviendo con cuidado la escalera a su posición inferior antes de aplicar mi peso. Me tomó por sorpresa de nuevo otra escalera que se movió completamente hacia abajo en lugar de solo de izquierda a derecha. Aunque estaba sola, sentí que me estaban tomando el pelo. Finalmente, con cierta dificultad, llegué a la cima para encontrarme con una figura de dibujos animados desgastada con la cara pintada con una calavera. Una cálida bienvenida, claramente. La escalera conducía a una habitación circular con un resplandor amarillo-gris de pintura que brilla en la oscuridad salpicado en el techo, hecho para parecer estrellas. El fósforo interior había permanecido sin tocar por las luces UV alrededor de la habitación durante mucho tiempo, dejando todo el lugar oscuro. El suelo estaba destinado a girar, pero sin energía no representaba ninguna amenaza. Antes de cruzar, mi mente divagó hacia el niño que murió aquí. Aquí fue donde lo encontraron tirado en el disco, dejado para desangrarse mientras miraba hacia un cielo sintético. Me quedé mirando el centro del disco mientras cruzaba, imaginando al pobre niño gritando, dejado solo y frío mientras los adolescentes lo abandonaban aquí. Lenta decadencia, pudriéndose, volviendo a la naturaleza justo como el parque a su alrededor. Mis labios se curvaron en un ceño fruncido ante la idea. Detrás de mí, sonó una alarma de incendio y estallidos eléctricos crepitaron a través de la casa de la risa. Música de feria incomprensible comenzó a sonar a través de altavoces desgastados por el clima, y a la distancia las luces atravesaron la oscuridad. Cada vez más, el lugar comenzó a iluminarse, invadiendo las sombras hasta que llegó a la habitación en la que estaba, y el ominoso tono violeta de las luces UV se encendió. Me encontré con una galaxia salpicada de brillantes motas de color azul lechoso a lo largo de las paredes, a lo largo del disco, y rápidamente me di cuenta con horror de que no eran las estrellas. Era su sangre, rociada con luminol y dejada sin limpiar, el testimonio final de lo que había sucedido aquí. Fui sacudida por la inmediatez de todo y comencé a hurgar torpemente en mi bolso. ¿Sal? No, no era un demonio. ¿Cobre? ¿Plata? No. Mis dedos tropezaron con la botella de spray llena de agua bendita, temblando sobre el gatillo mientras intentaba sacarla. Mis pies fueron tomados por debajo de mí cuando el disco comenzó a girar rápidamente y golpeé mi cara directamente contra el metal frío. Me levanté a duras penas, solo para ser derribada de nuevo cuando el suelo cambió de dirección. Una risa retorcida explotó a través de los altavoces a tiempo con el cambio de clave de la música. No estaba segura si era mi objetivo o solo parte de la experiencia, pero no iba a quedarme por ahí para averiguarlo. Me puse de rodillas y esperé a que la rueda girara hacia la salida, saliendo rodando y recuperando el aliento. Uf, a la mierda con esto. Me burlé, avanzando hacia una habitación con suelo en movimiento, deslizándose hacia atrás y hacia adelante, luego hacia un pasillo con paneles de suelo que caerían o se levantarían al pisarlos, mientras chorros de aire salían del suelo y las paredes al activarse. El fuerte whoosh me sobresaltó al principio, pero rápidamente llegué a esperarlo. Después de atravesar volardos blandos, tuve que subir a otro nivel por escaleras que se movían constantemente hacia abajo como una escalera mecánica moviéndose hacia atrás. Esto condujo a un túnel cilíndrico, pintado con remolinos y patrones, con diferentes secciones moviéndose en direcciones alternas y a diferentes velocidades. Decir que se suponía que era una casa de la risa, no tenía nada de divertido. Todavía no había visto el títere que estaba aquí para encontrar. A mi alrededor, luces estroboscópicas parpadeaban y pulsaban en varios tonos, mostrando diferentes pinturas a lo largo de la pared a medida que diferentes colores la iluminaban. Era un diseño inteligente, pero no estaba aquí para eso. Después de atravesar el túnel, tuve que lidiar con un pasillo de tela giratoria como un lavado de coches, todo el tiempo en guardia por una emboscada. Cuando llegué al otro lado, la parte superior de un tobogán me estaba esperando. Una soga colgaba de su parte superior, flotando sobre el agujero que brillaba con las luces parpadeantes ahora activas. Alguien había pintado con spray las palabras 6 pies bajo tierra con una flecha que conducía hacia el túnel. No tuve mucha opción. Empujé la soga a un lado y metí mis piernas. No me atreví a deslizarme completamente, había escuchado las historias de cuchillas fijadas en su lugar para destrozar a la gente mientras descendían, o picos en el otro extremo para atrapar a la gente desprevenida.
Dado el mensaje de bienvenida que alguien había etiquetado en la parte superior, no quería arriesgarme. Me deslicé lentamente hacia abajo, luces intermitentes guiando el camino hacia abajo y alrededor, y alrededor, y alrededor. Estaba libre de cualquier peligro, afortunadamente, y el fondo terminaba en una piscina de bolas profunda. Caminé con dificultad a través de ella, todavía en guardia, y me dirigí hacia la sala de los espejos. Las luces estroboscópicas continuaron pulsando sobre mi cabeza, arrojando luz y oscuridad a través de la escena ante mí. Algunos de los espejos habían sido rotos, y alguien había rociado flechas a través del cristal para guiar convenientemente el camino. La música latía más fuerte, y las placas de presión activaron más de los chorros de aire que una vez más me tomaron por sorpresa. Logré golpear un callejón sin salida, y al darme la vuelta me di cuenta de que había perdido mi camino. De nuevo, golpeé una pared, giré a la derecha, y allí lo vi. Sentado justo allí en el suelo, esa gran sonrisa en su rostro pintado. Debía haber medido alrededor de 1 pie de altura, sosteniendo un cuchillo en su mano casi tan grande como el títere. Mis dedos se cerraron más alrededor de la botella de agua bendita mientras comenzaba mi acercamiento, lentamente, calculando las direcciones. Lo perdí de vista cuando su reflejo pasó un marco alrededor de uno de los espejos, retrocedí para obtener una vista de él de nuevo, pero había desaparecido. Me di la vuelta, mirando detrás de mí para no encontrar nada más que mi propio reflejo mirándome 10 veces. Sentí frío. Tragué profundamente, sintonizando mi oído para escucharlo corretear, insegura de si incluso podía hacerlo. Todo lo que pude hacer fue moverme más profundo. Tomé un giro a la izquierda, extendiendo mi mano para sentir lo que era real y lo que era una ilusión. A mi alrededor había cristal de nuevo. Tenía que retroceder. Tenía que encontrarlo. En el pasillo anterior lo vi de nuevo. Esta vez sería más cuidadosa. Con pasos cautelosos me acerqué, manteniendo mis ojos entrenados en la forma en que los espejos a su alrededor movían su reflejo. Las luces se apagaron de nuevo por un momento mientras parpadeaban una vez más, pero ahora se había ido de nuevo. ¡Mierda! Resoplé en voz baja, moviéndome más rápido ahora mientras mi corazón latía con fuertes golpes. Sintiendo el cristal, giré otra esquina y vi una flecha rociada con pintura naranja que decidí seguir. Corrí, más rápido, girando esquina tras esquina mientras las luces parpadeaban y estroboscopiaban. Otra flecha, otro giro. Las seguí, corriendo más allá de otros caminos hasta que golpeé otro callejón sin salida con una cara sonriente amarilla pintada en un espejo roto al final. Estaba enfurecida, asustada a muerte en esta prisión claustrofóbica de cristal. Me di la vuelta de nuevo y allí estaba, reflejado en todos los espejos. Pude ver todos sus ángulos, flotando en su lugar a 2 pies del suelo, sonriéndome. Las luces parpadearon como una tormenta eléctrica y levanté mi botella. Hubo un extraño ondear en los espejos a medida que los reflejos comenzaron a distorsionarse y deformarse como la superficie del agua en un estanque, una distracción, y antes de darme cuenta el muñeco irrumpió por el aire desde todas las direcciones. No sabía hacia dónde apuntar, pero comencé a rociar salvajemente tan rápido como mi dedo podía apretar. La música sonó más fuerte que antes, e inmediatamente me horroricé ante la sensación de un dolor agudo y ardiente en mi hombro cuando el cuchillo me entró. De nuevo, en mi hombro. Agité mis manos para tratar de agarrarlo, pero agarré salvajemente el aire y a mí misma, de nuevo golpeó. Fue un pánico violento y desenfrenado mientras luchaba por mi vida, jadeando por aire mientras caía al suelo, la botella rodando lejos de mí, fuera de mi alcance. Flotó sobre mí por un momento, todavía sonriendo, nada más que una silueta ennegrecida, mientras las luces de arriba parpadeaban y estroboscopiaban. Levanté mis brazos a la defensiva y murmuré encantamientos inútiles tan rápido como pude, sin esperar nada más que la muerte. Vi su contorno ennegrecido levantar el cuchillo de nuevo, no para golpear, sino en cuestión. Miré yo misma, siguiendo su movimiento, y vi lo que el muñeco vio en las luces intermitentes. No había sangre. Confundida, palmeé rápidamente mis heridas para encontrarlas secas. Un sonido de golpeteo distante fuera de ritmo con la música se hizo más fuerte, más rápido, y el muñeco confundido giró en el aire para enfrentar la otra dirección. Pensé que podría ser mi oportunidad, pero antes de que pudiera levantarme, otra sombra bloqueó las luces, su mano agarrada alrededor del muñeco.